Es un viejo y consabido refrán español, de esos que sobreviven porque destilan una verdad inagotable. Es el que dice que cada uno arrima el ascua a su sardina. En la España de la polarización permanente, del muro levantado contra el adversario, de los bandos que se atrincheran en sus propias realidades paralelas, ese refrán ha encontrado su versión pontificia en la visita del Papa. Todos han querido arrimar el Papa a su sardina. León XIV aún no había bajado del avión en Barajas cuando ya había comenzado el forcejeo. Cada partido, cada portavoz, cada contertulio afilaba el bisturí para extraer del cuerpo vivo de la visita papal exactamente el órgano que le convenía y desechar el resto. Como si el sucesor de Pedro fuera una especie de menú de degustación ideológico en el que cada comensal pudiera pedir solo los platos de su agrado y devolver los demás con un educado no gracias, esto no encaja con mi dieta electoral. Lo cierto es que la visita del Papa a España ha sido por méritos propios uno de los acontecimientos históricos de la España reciente. El primer papa que toma la palabra ante el Congreso de los Diputados, ante las Cortes Generales. 7 minutos de ovación ininterrumpida al término de un discurso de media hora aproximadamente que abordó con una franqueza inhabitual casi todos los grandes debates que atraviesa la sociedad española. Migración, aborto, eutanasia, educación, familia, polarización, rearme, inteligencia artificial. Una radiografía completa de las fracturas de un país, pronunciada con la serenidad tranquila de quien no tiene escaño para ganar ni un votante al que contentar. Pero la política española, esa disciplina que ha elevado la deformación de la realidad a categoría de arte, no podía dejar pasar semejante oportunidad. Y así, en cuestión de horas, el mismo discurso se convirtió en espejo para todos y espejo fiel para nadie. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El gobierno de Pedro Sánchez sacó pecho en lo referente a la migración, y no sin cierta razón, porque León XIV fue meridianamente claro en este sentido. La dignidad del migrante es intocable. Las personas que llegan huyendo de la pobreza o la violencia merecen un trato humano. Y el discurso de la prioridad nacional que recorre Europa como un viento frío de hostilidad constituía una enmienda moral del primer orden. El PSOE destacó con cierto alborozo esa parte. La sintonía con el pontífice fue la palabra que circuló en ese momento en los pasillos del Congreso, entre los diputados socialistas y entre ministros. En Sumar, quizá con menos entusiasmo, también pusieron un valor a la justicia social y el rechazo del rearme europeo. Una diputada de ese grupo, a la salida del hemiciclo, incluso resumió con una honestidad sorprendente la estrategia de todo el espectro político. Me quedo con la mitad buena, dijo. La frase, dicha sin rubor, es en realidad la síntesis perfecta de lo que hicieron todos, cada uno con su propia mitad. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, calificó el discurso de humanista y correcto y aprovechó para arremeter ya inmediatamente contra el Partido Popular y contra Vox, señalando que semana a semana abuchean y vetan un discurso que habla del bien común y que sanciona a quienes dicen que alguien es menos porque viene de fuera. Una interpretación selectiva como las demás, pero con el añadido de usarla como proyectil electoral contra el adversario. Lo que la izquierda en general procuró no ver, obvio, pero prefirió no comentar, es la otra mitad del discurso. Esa mitad incómoda, inequívoca, pronunciada con la misma calma y contundencia con que se afirman las cosas en las que uno está absolutamente seguro. Porque León XIV no se limitó a pronunciar un alegato migratorio con algunos ornamentos religiosos. El discurso en el Congreso de los Diputados fue bastante más completo y bastante más incómodo para quienes pretendían reducirlo solo a un mensaje. Sobre la vida y la eutanasia, el pontífice fue contundente. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro puede tener nuestra sociedad?
¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende eternamente y enteramente del cuidado de los demás? No hubo eufemismos, no hubo circunloquios. La pregunta estaba dirigida directamente al hemiciclo en el que se aprobaron tanto la ley del aborto como la ley de la eutanasia. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial, dijo, ni un interés confesional, es una meta de civilización. Sobre la actuación y el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos también habló el Papa. Y fue igualmente explícito, reivindicando una libertad que está en el centro del debate político español desde hace años. Sobre la familia defendió el papel y su papel como núcleo irreductible de una sociedad, sin concesiones al lenguaje políticamente correcto. Y sobre la polarización lanzó una advertencia que sonó casi como una descripción del estado actual. La pluralidad política, dijo, no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Esta última frase es quizá la más significativa de toda la visita, no por lo que dice, sino por a quién interpela. En un país en el que el presidente del gobierno proclamó hace años que había que levantar un muro contra la derecha y en el que la política se ha convertido en un ejercicio de trincheras donde el objetivo no es convencer al contrario, sino aniquilarlo retóricamente, las palabras del Papa, a no descalificar permanentemente al adversario, aterrizaron con la precisión de un dardo en una diana muy concreta. Naturalmente, nadie se dio por aludido. Y en el Partido Popular se recibió el discurso con la euforia reservada para los grandes momentos. Alberto Núñez Feijóo declaró que lo suscribía de la A a la Z. Una afirmación un tanto generosa, dependiendo de qué Partido Popular estemos hablando. Y cómoda cuando el texto contiene, entre otras cosas, una clara llamada a defender los migrantes que su partido, en ocasiones, combate en sede parlamentaria. El Partido Popular subrayó con especial énfasis las palabras sobre la dignidad de la persona, la familia, la libertad religiosa y la protección de la vida desde la concepción. En eso el Papa les daba plenamente la razón. Lo que el Partido Popular procuró no mencionar es que el mismo pontífice acababa de decirles, con palabras también bastante claras, que defender la vida humana en toda su extensión incluye defender también al migrante que llega en patera al Mediterráneo. Y Vox hizo quizá el más acrobático de todos los ejercicios de apropiación. Abascal realizó lo que los cronistas calificaban como equilibrio de filigrana para no posicionarse con comodidad en ningún sitio, aplaudiendo la defensa de la vida y la familia, pero ignorando las referencias a la migración. Y llegó al colmo de decir y reclamar para España la política migratoria del Vaticano, es decir, la de un Estado con 44 hectáreas de superficie que no tiene ni fronteras ni pateras. Hay en todo caso en este circo de apropiaciones selectivas algo que resulta particularmente llamativo. La sorpresa generalizada, como si el discurso de León XIV hubiera sido una novedad doctrinal que nadie podía haber previsto, como si la Iglesia Católica acabara de inventar sus posiciones sobre el aborto, la eutanasia, la familia, la educación o la migración en los últimos 5 minutos. La Iglesia lleva 2 milenios diciendo prácticamente lo mismo sobre estas materias. Sus posiciones no han variado con el cambio del Papa, con el ciclo electoral, con las encuestas, ni con el estado de la opinión pública. Lo verdaderamente llamativo no es que el Papa dijera lo que dijo. Lo verdaderamente llamativo es que en el año 2026, en un país en el que se politiza hasta el aire que respiramos, la visita de León XIV haya generado la ilusión colectiva de que cada partido podía encontrar en ella confirmación de sus propias convicciones. El milagro, en todo caso, no fue la multiplicación de los panes, sino que fue la multiplicación de los discursos a partir de uno solo.
Por tanto, el PSOE destacó la migración, el PP subrayó la vida y la familia, Sumar se quedó con la justicia social, Vox aplaudió genéricamente y miró para otro lado, lo que no le convenía. Esquerra Republicana de Cataluña usó el discurso para atacar a la derecha y los de Podemos y BNG ni siquiera asistieron. Hubo un titular que quizá tuvo menos énfasis, que la pluralidad política no degenere en descalificación permanente, pero nadie se dio por aludido. Todos aplaudieron, y aplaudieron durante 7 minutos, y cada uno se fue a su casa con su sardina perfectamente arrimada al Papa. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Que hay cuestiones hoy que el Papa está diciendo con toda claridad en los grandes debates que afectan al planeta, que hay que apoyar la paz, que hay que apoyar la diplomacia, que hay que apoyar los derechos humanos, el derecho internacional, que no hay que dejarse llevar por la ley del más fuerte y además que en materia migratoria hay que apoyar a los débiles, a los vulnerables, a los que no tienen de nada, que vienen a Europa, fundamentalmente a Estados Unidos también, a buscarse la vida, a buscar un futuro que no tienen en su tierra de acogida. Respecto a las posiciones pueden ser diferentes, hay diferencias, claro que sí, y cómo abordamos esas diferencias, como hay que hacerlo en democracia, con respeto al otro, escuchándole e intentando entendernos. Por eso hemos llegado a acuerdos absolutamente insólitos, como el de la defensa y la reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica. Enhorabuena, ha sido un discurso histórico y creo que, con independencia de las creencias y la fe de cada uno, el 100% de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles. Ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre del Vaticano y de la Iglesia Católica actual y decirles que el manifiesto y la defensa de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa, acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ustedes no tienen salida. Una cloaca pagada por el PSOE para destruir a jueces, fiscales y policías. Las vueltas que da la vida. Al final nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno. Estos días ha estado usted muy volcado en la visita del Papa, pero yo le pido que hablemos ahora de Santos Cerdán. Decía el Papa el otro día, cuide las palabras y busque la verdad, señor Tellado. Señor Bolaños, no se apropie del discurso del Papa. Sabemos que les encanta la apropiación indebida, pero respétenlo, por favor. La resaca política de la visita del Papa, la realidad política del día a día, que es la realidad de la corrupción que asfixia en este momento al Gobierno y al Partido Socialista. La próxima semana, caso Begoña, la sentencia previsible del Tribunal Supremo sobre Ábalos, Koldo y Aldama, la declaración como imputado del expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y todas las novedades que aparezcan en los sumarios. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.